Bueno, damos inicio entonces a este primer encuentro de la fase número 5. Permítame y comparto por acá la pantalla. Listo. Entonces acá tenemos las diapositivas, como siempre, de la fase. Diapositivas que ahorita se las cuelgo en la fase 5, al igual que la grabación. Listo. Entonces, bueno, ya conocemos el título del seminario, Gestión Organizacional para la Mejora de las Áreas Empresariales de los Establecimientos de Santander a través de la innovación. Bueno, dentro de las fases que tenemos estipuladas para el seminario, ya esta es la penúltima fase, la fase 5, lleva por título Resultados. O sea, ya aquí en esta fase, el capítulo 5 debe quedar culminado. Conclusiones, que es el capítulo 6, y recomendaciones, que es el capítulo 7. Entonces, esta fase tiene una duración de 3 semanas. Tenemos 2 encuentros, ¿sí? El de hoy, que es el de explicación de las actividades o los detalles de la fase. Y dentro de 15 días hacemos el segundo encuentro, como lo hemos hecho siempre en las fases que tienen duración de 3 semanas. En 15 días hacemos el segundo encuentro para resolver las dudas, las inquietudes que hayan surgido. Nos queda pendiente solo la fase 6, que es ya la de entrega de informe final, sustentación y entrega de documentos finales, que también tienen una duración de 3 semanas. Lo que pasa es que la fase 6, por ejemplo, el informe final hay que entregarlo en la primera semana de esas 3, la sustentación en la segunda de esas 3 y los documentos en la mitad de la tercera semana de esas 3. ¿Ok? Entonces, todo tiene una duración de 17 semanas. Esta fase tiene un porcentaje de calificación del 14%, igual que la fase anterior. No olviden leer la ruta formativa, la cual pues explica de una forma detallada todo esto que estamos o que vamos a conversar ahorita en esta sesión. Aspectos a tener en cuenta, que a pesar de que ya vamos por la fase 5, todavía hay grupos que presentan inconvenientes con el tamaño de la letra, tienen una letra diferente o un tamaño diferente. Recordemos que siempre en todo el documento hay que trabajar con Arial 12. El interlineado es algo muy frecuente. El interlineado aceptado por la institución en todo el documento es de 1.5. Las referencias bibliográficas consultadas o trabajadas en el documento, todas deben estar al final del documento. Todas esas citas que usted ha realizado en los marcos de referencia, en el estado del arte y en demás aspectos que de pronto haya utilizado citas, esas citas deben tener su respaldo o su referencia bibliográfica, la cual debe estar al final del documento en orden alfabético y utilizando las normas APA vigentes. La redacción es un tema también frecuente. Debemos estar siempre redactando en tercera persona. Y un tema importante es las tablas que usted haya utilizado o las figuras que haya utilizado en el documento. Recuerden que tanto las tablas como las figuras llevan una numeración consecutiva, llevan un título. Tanto la numeración como el título deben estar en la parte superior, tanto de la tabla como de la figura. Y en la parte inferior pues se coloca la fuente siempre y cuando pues usted haya sacado esa tabla o esa figura de alguna fuente bibliográfica. Si es una tabla elaborada por ustedes o una figura elaborada por ustedes, pues uno acostumbra a colocar fuente, 2 puntos, elaboración propia, o fuente, 2 puntos, autores del trabajo o autores del proyecto, ¿sí? Entonces, como usted viene utilizando tablas y figuras en el documento, hay una lista
de tablas y una lista de figuras que se encuentra al principio del documento que tocaría actualizar, ¿sí? Dependiendo de la utilización que usted le haya dado a esas tablas o a esas figuras. Bueno, ¿cómo se llama la actividad de esta fase 5? Estamos hablando de resultados, conclusiones, recomendaciones, pero también habla de elementos finales. O sea, elementos que hemos dejado ahí como en stand-by, pero que ahorita ya es el momento de finalizar el documento, por lo tanto hay que trabajarlos. Recordemos que esta tarea vence al final de la semana 13 y tiene un valor del 14%. Bueno, entonces lo primero que hay que tener en cuenta es que usted en la tarea anterior entregó un avance de los resultados. O sea, usted trabajó el capítulo 5, pero lo trabajó hasta cierto punto. O sea, algunos grupos avanzaron más que otros. Entonces, la idea es que en esta fase 5 usted culmine las actividades que le hayan quedado pendientes, ¿sí? Todas las actividades en esta fase 5 deben quedar terminadas. El producto que usted ofreció a la empresa desde el comienzo, el cual usted lo ha venido trabajando en etapas, en fases, en actividades, en esta fase 5, ese producto debe quedar terminado. Esa herramienta, ese manual, esas políticas, lo que sea que usted esté trabajando en esta fase 5, eso debe quedar terminado. Entonces, como usted todo lo viene trabajando en el capítulo de resultados, si usted considera pertinente, aparte de lo que viene trabajando en resultados, usted quiere entregar un anexo con la herramienta, con el manual, con las políticas, etcétera, yo les voy a habilitar la fase 5 con una entrega de 2 archivos. O sea, usted estaría entregando el informe, o sea, el formato FDC 125, y el que desee hacerlo, o sea, es opcional, si usted lo considera, por lo menos los que vienen trabajando con herramientas en Excel, sí me parece prácticamente obligatorio incluir un segundo archivo que sería el Excel. Pero si usted viene trabajando con un manual de políticas, de pronto el manual lo puede incluir en el capítulo 5 sin ningún problema. O sea, ya en el caso de manuales es opcional el uso del segundo archivo. Entonces, repito, en esta fase 5, el capítulo 5 de resultados debe quedar terminado. Aparte de eso, debe trabajar el capítulo 6. El capítulo 6 se llama conclusiones. ¿Qué se solicita en esta fase 5? Una sola conclusión, pero una conclusión que encierre, que englobe todo el trabajo realizado, que generalice el trabajo realizado. Acá dice, contando sobre la experiencia que usted tuvo, la experiencia que el grupo tuvo desarrollando ese trabajo, si fue una experiencia positiva, si fue una experiencia negativa, si hubo muchos inconvenientes, qué tipo de inconvenientes, qué tipo de limitaciones, si el alcance logrado fue el que se esperaba obtener, si de pronto tuvieron dificultades que impidieron llegar a lograr el alcance deseado, pues todo eso se manifiesta en esas conclusiones. ¿Ok? Entonces, una conclusión general contando la experiencia, contando cómo le fue con el trabajo realizado. Aparte de lo anterior, hay que trabajar el capítulo 7. El capítulo 7 es el capítulo de recomendaciones. Y cuando hablamos de recomendaciones, ya aquí es como digamos, es un capítulo libre para que el grupo o los estudiantes hagan comentarios, hagan sugerencias, hagan recomendaciones sobre qué se podría mejorar, qué habría que hacer a mediano o a largo plazo para que la empresa siga mejorando, siga generando valor, siga siendo sostenible, siga creciendo, etcétera. O sea, lo que ustedes consideren. Por ejemplo, si usted le entrega a la empresa una herramienta, entonces usted, por ejemplo, puede recomendar
que esa herramienta se le haga una actualización cada determinado tiempo, por ejemplo. O si usted entrega un manual, por ejemplo, un manual de funciones o de políticas o de procedimientos, hacer una actualización periódica a ese manual. Ese podría ser una recomendación. Entonces, este capítulo aquí usted coloca todos los comentarios que considere pertinentes para que la empresa siga mejorando. Bueno, ¿qué elementos pendientes nos quedan ya del informe? O sea, ya trabajaría en el capítulo 5, o sea, terminaría en el capítulo 5, trabajaría en el capítulo 6 y trabajaría en el capítulo 7. Entonces, ahora nos devolvemos en el formato. Entonces, nos vamos al principio del formato y ahí encontramos la dedicatoria. Hay algunos grupos que ya trabajaron la dedicatoria desde hace rato, pues yo no les comenté nada con respecto a eso, pero ahora sí es el momento de hacer la dedicatoria. Allá en el formato dice que es opcional, pero yo acá les estoy diciendo que por favor me hagan una dedicatoria por cada autor. Si ustedes son 3 estudiantes, necesito 3 dedicatorias. ¿Qué extensión tiene la dedicatoria? Pues, un párrafo, por ahí unas 3, 4, 5 líneas. Colocan el párrafo, debajo del párrafo colocan fulano de tal, el otro párrafo, fulano de tal, el otro párrafo, fulano de tal. O sea, esa es la forma de presentar esa dedicatoria. Por favor, no se extienda. Por eso dice acá, no debe ser mayor a un párrafo por cada autor. ¿Sí? Entonces, ese es un elemento pendiente. Otro elemento pendiente son los agradecimientos. Entonces, es muy normal que querramos agradecer, por ejemplo, a la empresa, uno le agradece por haberle permitido desarrollar el trabajo en ella, por haberle permitido utilizar la información, le agradece a determinados funcionarios que le colaboraron por el manejo de la información o por otorgar la información, etc. Entonces, en los agradecimientos, sí se pide un solo agradecimiento general por el grupo. Un solo agradecimiento por grupo. La dedicatoria sí es una por cada autor. Acá es un agradecimiento general. Bueno, ya les había comentado sobre la lista de figuras, la lista de tablas. De acuerdo a la utilización que usted le haya dado en el documento, pues actualiza la lista de figuras para saber en qué página se encuentra la figura 1, cómo se llama la figura 1, en qué página está, la tabla 1, en qué página está, etc. ¿Sí? Acá les dejo un enlace, si de pronto necesitan crear una lista de figuras automática o una lista de tablas automática. Eso se crea en un segundo, eso es rapidito. Entonces acá hay un video cortico que les recuerda cómo se hace esa creación de lista de figuras y tablas automáticas. Otro aspecto pendiente es el resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo. Algunos grupos han trabajado el resumen ejecutivo. Yo les he colocado el comentario de que, eso se trabaja es al final, cuando ya el trabajo esté terminado. Entonces, ¿qué va en el resumen ejecutivo? Entonces, primero es la extensión del resumen. Máximo el resumen debe tener 300 palabras. Máximo. El mínimo, lo que usted quiera, pero el máximo sí, 300 palabras. ¿Qué debe contener el resumen ejecutivo? Acá lo dice claramente, dice, debe contener una descripción general de los objetivos propuestos. Cuando dice descripción general de los objetivos propuestos, no es que usted los va a copiar el objetivo general y los específicos tal cual como los tiene allá. No, no es copiarlos, es hablar de forma general cuál fue el propósito del trabajo, qué fue lo que se persiguió, qué fue lo que se pretendió hacer. El segundo elemento que debe contener el resumen ejecutivo es la metodología utilizada. Recordemos que en la metodología hablamos del tipo de investigación, el enfoque de la investigación, el método de la investigación. Entonces, es acá hablar de forma general. No es que va a poner subtítulos, ni tipo de investigación tal cosa, ni... No, es hablar en forma general. Otro aspecto que va dentro del resumen
son los resultados obtenidos. O sea, ¿qué fue lo que usted obtuvo del trabajo realizado? Y el cuarto elemento son las conclusiones logradas en el trabajo. Entonces, 4 elementos. Se habla sobre los objetivos, se habla sobre la metodología, se habla sobre los resultados y se habla sobre las conclusiones. Entonces, en esos 4 elementos, usted conversando ahí, parafraseando, usted no debe pasar de las 300 palabras. Cuando finaliza el resumen, se coloca un subtítulo que diga palabras claves. Por eso dice acá abajo, incluye las palabras claves. O sea, te coloca un subtítulo que diga palabras claves y las palabras claves, que son 5 y que son las que usted definió en el marco conceptual. Recuerda que en el marco conceptual usted definió textualmente 5 palabras claves. Entonces, acá no es volverlas a definir, acá es simplemente decir cuáles fueron esas 5 palabras. Se colocan de forma horizontal y separadas por comas, y no se les olvide que van en orden alfabético. Como usted las tiene ya ordenadas alfabéticamente allá en el marco conceptual, pues en ese mismo orden se colocan acá de forma horizontal y separadas por comas. Y el otro elemento pendiente es la introducción. Usted puede hablar en la introducción, hacer un pequeño preámbulo de qué se trató el trabajo, de la importancia del trabajo. Eso es válido. Eso es totalmente válido. Pero aparte de eso, aparte de ese abrebocas que usted le da al lector en la introducción, es muy importante resaltar que usted en el estado del arte, usted utilizó 2 referentes. Recuerde que usted utilizó un referente internacional y utilizó un referente nacional. ¿Qué son referentes? Fueron ejemplos que usted utilizó para poder hacer el trabajo. Entonces, acá la idea en la introducción es, aparte de lo que usted quiera conversar ahí, de que el trabajo fue importante por esto y por esto otro, etcétera, resaltar cuál es el factor diferenciador del trabajo de ustedes, ¿sí? Del trabajo de ustedes con respecto a esos referentes utilizados en el estado del arte. O sea, el trabajo de usted, usted utilizó esos trabajos como ejemplo, pero el trabajo suyo es diferente. El trabajo suyo tiene un plus, tiene un factor diferenciador. Entonces, resalte en la introducción ese factor diferenciador con respecto a esos ejemplos utilizados en el estado del arte. Entonces, no se les olvide las normas de presentación, están en el formato, al final del formato, que ya las hemos repasado muchas veces acá, lo de la letra Arial 12, el interlineado de 1.5, la redacción en tercera persona, etcétera, ¿sí? Y algo muy importante, acá dice, en el último párrafo dice, una vez finalizado el trabajo, usted ya lo va a terminar, entonces, una vez finalizado el trabajo, se procede a borrarlo. Ese anexo donde está la explicación de, de los detalles de forma, cuando usted ya termine, usted lo borra. ¿Listo? Lo borra. ¿Perdón? ¿Perdón? Por favor, cerramos micrófono. Ahorita ya voy a terminar para que hagan las preguntas que tengan que hacer. ¿De acuerdo? Bueno, hay algo muy importante acá, chicos, en esta fase. Y es que como la fase 5, ya el trabajo va a quedar terminado, ¿sí? Usted ya va a terminar el capítulo 5, va a terminar el 6, va a terminar el 7 y se va a devolver y va a trabajar la introducción, el resumen, la dedicatoria, los agradecimientos, las listas de tablas, de figuras, etcétera. Ya el trabajo queda listo. Pero entonces la institución dice que yo debo pasar cada trabajo de esos por la herramienta Turnitin. La herramienta Turnitin es una herramienta que mide los niveles de similitud de los trabajos de ustedes con respecto a otros trabajos. O sea, para detectar niveles de copia, de plagio, etc. La universidad autoriza que el nivel de similitud de un trabajo, lo más que puede tener es el 10%.
Entonces, al final, cuando ustedes me entreguen la tarea de esta fase 5 dentro de 3 semanas, yo tengo que coger cada y pasarlo por la herramienta. Entonces, yo voy a crear en la plataforma una carpeta que diga resultados Turnitin. Entonces, por ejemplo, coloco grupo 1 y ahí coloco el reporte de la herramienta, grupo 2, grupo 3, grupo 4, etcétera. O sea, yo coloco todos los grupos ahí en esa carpeta. Entonces, usted ingresa a la carpeta, busca el informe de su grupo y si usted tuvo hasta el 10% inclusive, usted su trabajo quedó aprobado por Turnitin. Aprobado por Turnitin. Pero si su trabajo obtuvo un resultado de más del 10%, 15, 20, 25, 30, etcétera, cualquiera que sea, cualquier resultado mayor del 10%, entonces usted sabe que para la fase 6, que es la siguiente, su informe final deberá ser ajustado de acuerdo con esos resultados para poder recibir. Entonces, usted no tiene más oportunidades, sino esa que les ofrezco de corregir el trabajo, parafrasear, donde marque demasiada similitud, hay que parafrasear. Entonces, ahí usted corregiría el trabajo y lo enviaría, pero ya en la fase 6. Por eso la fase 6 dura 3 semanas y en la primera semana de las 3 semanas de la fase 6, usted va a enviar el informe final ajustado. ¿Qué significa el informe final ajustado? Si, por ejemplo, se rajó en la herramienta Turnitin, hace los ajustes. Si, por ejemplo, en la revisión de la fase 5, cuando ustedes me lo entreguen en la fase 5, yo todavía le hice comentarios, usted tiene que ajustar. Entonces, en la primera semana de la fase 6 es para hacer todos los ajustes que hagan falta del informe final. Los ajustes finales. Ajustes finales. ¿Ok? Bueno, a ver qué más tenemos acá. Listo. Muy bien. Vámonos entonces a resolver preguntas, dudas, inquietudes sobre lo que hemos expuesto acá. Levantamos la manito, por favor. Marcela, adelante, por favor. Buenas noches. Yo tengo una Buenas consulta, noches. pero no es Sí, con señora. respecto a la explicación, sino con Sí. respecto a cuándo posiblemente nos podríamos graduar si entregamos todo Ok, pues muy en la bien. presentación. Listo. Entonces, a ver, no tengo un calendario por acá, pero déjenme lo busco aquí. Ahora te voy a compartir otra vez. Y voy a buscar por aquí un calendario. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Bueno, están viendo el calendario que tengo proyectado en pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Sí. Listo. Bueno, entonces hoy es 20 de octubre. ¿Ok? Esta fase termina en 3 semanas. Vamos a pasar aquí al siguiente. Estamos en noviembre. Sería la primera semana, vencería el 1 de noviembre. La segunda semana vence el 8. Y la tercera semana vence el 15. O sea, ustedes la tarea de esta fase la tendrían que entregar el 15 de noviembre. ¿Ok? El 16 de noviembre inicia. Es ¿Sí? que ahí en la fecha de entrega es 8 de noviembre. En la fecha dice que el 8. 8. Ah, ok. Que conté una semana, pero otra vez. Que se me olvidó contar la semana última de octubre. Entonces, otra vez. Hoy estamos a 20, ¿cierto? La fase inició ayer 19. Ayer. Entonces, la primera semana sería el 25 de octubre, ¿cierto? La primera semana, el 25 de octubre. La semana, el 1 de noviembre. Y la tercera semana, el 8. Muy bien, el 8. El 8 se acaba esta fase. El 8 ustedes tienen que entregar la tarea de esta fase. El 9 arranca la última fase. El 9. También dura 3 semanas. O sea, quiere decir que la primera semana sería el 15 de noviembre.
la segunda sería el 22 y la tercera sería el 29. O sea que el seminario para nosotros el 29 de noviembre. Nosotros tenemos una semana, vamos a pasar a diciembre. Nosotros tenemos como hasta el 6 o 7 de diciembre para entregarle a la universidad todos los resultados, las notas del seminario, los formatos, los informes. Eso piden una cantidad de cosas. Entonces, más o menos nosotros por ahí entre el 6 y 7 de diciembre quedamos al día. Entonces, cuando yo les entregue a ustedes esto al día, bueno, y si ganan el seminario, lo tienen por encima de 3.5, todo maravilloso, como veo que hasta ahora juiciosamente van. Entonces ya ustedes a partir de esta fecha, ustedes empiezan a hacer los documentos de grado. Yo les entrego como un protocolo para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer, qué documentos tienen que buscar, qué tienen que sacar, etc. Entonces, ustedes tienen todo el resto de diciembre, miren, tienen 3 semanas, aunque la universidad creo que está como hasta el 16 de diciembre. Entonces la universidad sale, creo que estas 2 semanas no está. Entonces, ustedes, ya estamos aquí en enero de 2023, entonces la idea es que usted en estas 2 semanas, en estas 2 primeras semanas, la universidad debe entrar como póngale que entre, no sé si el 9 será festivo, no sé, pongámosle el 10, supongamos el 10, la universidad entra el 10, ¿sí? Entonces, en esta semana 10, 11, 12, 13, usted debe estar entregándole esos documentos a las respectivas coordinaciones de programa. Eso se entrega de forma digital. Se les envía al correo de la coordinación un paquete de documentos, ¿sí? Entonces ya usted queda listo, queda por lo general la entrega de documentos, el calendario académico, porque eso sale por calendario académico, pero la experiencia siempre dice que la entrega de documentos creo que va como hasta la mitad de enero, pongámosle 16, 17 de enero. Por eso hay que esperar que salga el calendario académico, que es donde dicen esas fechas. Entonces, usted entrega los documentos, queda listo para el primer grado del año 2023, que sería en marzo. ¿Qué fecha? También hay que esperar el calendario académico, pero de que es en marzo, es en marzo. Sí, no sé si le respondí bien, si quedó claro. En conclusión, tienen tiempo sobrado para hacer documentos, para hacer todos los trámites, para buscar la platica de derecho de grado, etcétera. O sea, tienen tiempo más que suficiente para hacer el proceso. Sí, no vayan a esperar ahora que porque los papeles es hasta el 17, entonces ustedes el 17 corriendo a última hora enviando documentos, ¿no? O sea, para eso tienen todo el tiempo suficiente necesario para hacer ese proceso. ¿Listo? ¿Clara la respuesta? Sí, señor. Muchas gracias. Listo, ok. Luis Hernán Roa. Profe, por ejemplo, en mi caso que estamos haciendo un Excel, eh, el Excel lleva macros. Al subirlo, no puede ejecutarse porque tiene que uno que instalarle más cosas y todo eso, al subirlo, ¿usted se puede subir o no? O solamente sube el Excel sin sin la posibilidad de usar los macros. Pues la idea es que la herramienta que vas a subir en esta fase debe ser la herramienta lista. O sea, porque acuérdate que una de las actividades que ustedes tienen dentro de las programadas dentro del capítulo 4 es la socialización ante la empresa. Entonces, cuando ustedes la herramienta esté terminada, enseguida se la tienen que socializar a la empresa porque la empresa nos tiene que certificar de que se entregó el producto y que fue recibido a satisfacción. Eso hace parte de esta fase, ¿sí? Entonces, bueno, pues, espera un momentico, voy a mirar acá, un segundo, ya me nació una inquietud. Voy a entrar a la plataforma. Segundo y entro acá a la plataforma a ver qué documentos tenemos
en esta fase. Bueno, vamos a entrar aquí a cualquier grupo. Fase 5. Aquí está la ruta. Aquí está la actividad. O sea, no hay nada. Vamos a ver la 6. Ustedes no la tienen abierta, pero yo sí la tengo acá. Ah, ya. En la fase 6, en la siguiente, es donde está la documentación de cierre. Es donde está el certificado que la empresa nos tiene que firmar. Entonces, es en la fase siguiente. Ya tenía esa duda. Entonces, para responder entonces, Luis, la herramienta tiene que estar lista. O sea, si tú consideras que tienes un inconveniente, que al subir los macros se van a desaparecer, no van a quedar, no sé qué, entonces tienes que decirme, me la tienes que enviar por lo menos al correo para yo verla como ya queda definitivo. O sea, hay que buscar la solución, pero la herramienta tiene que quedar lista. Ah, ¿Ok? listo, profe. Sí, o sea, ella funciona en el computador de la empresa, pero ya al Sí. yo enviarla, tengo que anexar más cosas para que pueda ejecutarse. Y como dice que solamente puedes anexar un Excel. Por eso, entonces, cuando vayas a enviar el informe final, dentro de 3 semanas, tienes que enviar la herramienta ya terminada, ya como va a quedar, definitivo. ¿Listo? Listo, profe. Tienes 3 semanas para organizarlo. Bueno, Lucedit Barbosa, Profe, buenas noches, compañeros, buenas buenas noches. noches. Profe, ¿Cómo es que estás? tengo una duda. Sí, Cuando su merced nos dijo que en las actividades de para cumplir los objetivos debíamos socializarle a la empresa la herramienta que fuéramos a entregar. Pero resulta que, digamos, nuestro equipo, vivimos a un extremo de la ciudad, bueno, del departamento, y pues nos ok, quedaría difícil como ir como tal a la empresa. ok. Entonces, ahí, ¿qué evidencia se subiría de esa actividad? Bueno, hoy en día ya el tema de la tecnología pues nos apoya en todo ese tipo de dificultades. Entonces, ahí lo que se me ocurre es que ustedes organicen un encuentro virtual, o sea, por cualquiera de las plataformas y hagan el proceso de socialización. Entonces, ahí te quedan muchas evidencias, te queda la asistencia, te quedan los pantallazos, la foto, la imagen. O sea, hay muchas evidencias que te quedan de ese proceso de socialización y así no tienes que Sí, pues desplazarse hasta... lo habíamos comentado con nuestro equipo, pero pues queríamos Ujú. verificar que sí fuera validero. Gracias, profe. Sí, total. Listo. Erika Vanessa, Hola, buenas noches, profe. ¿cómo estás? Pues lo mío no es una pregunta, sino que yo descargué el documento de la última fase, de la fase 5, y no veo comentarios. No, si no hay No, ya le di en comentarios, revisar y mostrar excelente. comentarios. Si no hay comentarios, está excelente tu trabajo. Eso quiere decir que todo está bien, pero no sacamos 5, Ah, ¿eh? ¿cuánto sacaron? 4.9. ¿Cuánto sacaron? No, 4.7, 4.7. De pronto, ¿será que de pronto hay algún comentario por ahí? ¿De qué grupo eres? ¿Eres del grupo 1 o del grupo 2 del seminario? Del grupo 1, profe, grupo 1. Del grupo 1, grupo 1. ¿Me autorizas a entrar aquí y mirar? Sí, claro, profe, sí. Esta es la 5, pero ahí busco acá. La tarea fue de la 4. Listo. Avance. ¿Qué grupo eres? ¿De qué grupo Uy, son profe, no me ustedes? acuerdo, espérenme. ¿Cómo es tu nombre? Grupo 7, profe. Ah, grupo 7. Juan José, Erika y María Camila. Sacaron 4.7. Sí, señor.
Quitamos esto de aquí. Ah, no, pero entonces, si sacaron 4 o 7, no tienen comentarios. ¿Sí? No tienen. O sea, quiere decir que todo lo que tienen aquí está correcto, está correcto. De pronto el tema de ustedes más que todo es por más por forma de redactar, la claridad de la redacción. No es que esté malo, o sea, podría ser mejor, pero así como está bien. ¿Ok? Miremos la Ah, bueno, rúbrica. listo, profe. Pensé que Miremos. era que, no sé, que había habido un error y no. Vamos a mirar la rúbrica que tienen acá. SERPA dice, cumplen con requisitos de forma, tipo, tamaño de letra, interlineado, redacción en tercera persona, referencia bibliográfica, redacción clara. Entonces, ahí tiene 0,9 de 1. Y las actividades siguen el mismo orden establecido en el capítulo 4. Bueno, de pronto hay cositas que se podrían mejorar ahí, pero no que sea una cuestión de fondo, así que digamos que hay que cambiar, ¿sí? Échele vistazo, si pueden mejorar algo, lo hacen ahorita para esta fase, y si no, lo dejan así como está, ¿ok? Ah, listo, listo, profe, listo. Gracias. Ok. Bueno, ¿qué más preguntas tenemos? ¿Más preguntas, por favor? Bueno, entonces, conclusión de esta sesión, en esta fase 5, hay que terminar el capítulo 5, o sea, las actividades que nos hayan quedado pendientes. Hay que hacer el capítulo 6, que son las conclusiones, una sola conclusión global o general que muestre la experiencia, las limitaciones, los problemas que tuvieron en el trabajo realizado. Hay que terminar el capítulo 7, que son las recomendaciones, que son las sugerencias que usted le deja a la empresa para que la empresa en el área que ustedes abordaron siga mejorando. Y hay que trabajar los elementos finales. ¿Cuáles son los elementos finales? La dedicatoria. Hay que hacer una dedicatoria por cada miembro del grupo. Si son 3, son 3 dedicatorias. ¿En qué orden? Colocan la dedicatoria, debajo el autor de la dedicatoria, después la otra, el autor, la otra y el autor. En tema de agradecimientos, que es el otro elemento pendiente, es un solo agradecimiento general por el grupo. Revisar la lista de tablas, la lista de figuras, para que quede actualizada de acuerdo con el uso que le dieron a las tablas y a las figuras dentro del documento. Hay que hacer el resumen ejecutivo, que es donde ustedes en un máximo de 300 palabras cuentan acerca de los objetivos que tuvieron, la metodología que utilizaron, los resultados que tuvieron y las conclusiones que lograron. Además aparecen las palabras claves. Las palabras claves son las 5 palabras claves que ustedes definieron en el marco conceptual, las cuales deben aparecer en orden alfabético, como se había establecido en ese momento, separadas por comas y en forma horizontal. Solo escribir las palabras, no tienen que volverlas a definir porque ya están definidas en el marco conceptual. Y finalmente la introducción, que es donde ustedes colocan, digamos, pueden hacer un pequeño preámbulo acerca de la importancia del trabajo. Eso lo pueden hacer perfectamente en la introducción, no pasa nada. Pero lo más importante de la introducción es que ustedes resalten cuál es el factor diferenciador del trabajo que ustedes hicieron con respecto a los trabajos que ustedes utilizaron como referentes o como ejemplos en el estado del arte. Entonces, eso es lo más importante de la introducción. ¿Listo? Entonces, si no hay más preguntas, voy a detener acá la grabación